Te escucho. Te escucho, Valentina. Muy buenos días, hoy me encuentro con la docente María Fernanda Botina. Botina. Yo soy estudiante de la UNAD, estoy estudiando, estoy haciendo una licenciatura en filosofía. Es muy grato contar con su participación en el día de hoy. El objetivo de esta entrevista es acercarnos un poco más a la realidad del quehacer del maestro, desde la perspectiva de la didáctica como la ciencia que estudia la dinámica compleja y combinante del proceso de la enseñanza del aprendizaje. A continuación, por este medio, le voy a hacer una entrevista a la docente María Fernanda Botina. ¿Por qué crees que es importante educar para la vida? Ya, pues considero que es importante educar para la vida porque los conocimientos que nosotros como docentes adquirimos a través de las licenciaturas o los diferentes áreas de conocimiento, valga la redundancia, tenemos que tener la capacidad para poder transmitirlos a nuestros estudiantes, pero que sean en casos reales, adaptados a los contextos, puesto que no es lo mismo el sentido de la educación que se le debe dar, que se le da o que se debe adaptar de acuerdo a donde viva la población o los estudiantes. Entonces siempre tiene que ser los conceptos y los conocimientos adaptados a las situaciones actuales y a los contextos en los cuales viven los estudiantes para que puedan emplear todos esos conocimientos en su vida cotidiana. ¿Qué entiende usted por didáctica? La didáctica es una ciencia que complementa a la pedagogía, puesto que la didáctica es la forma, es una ciencia la cual estudia en la forma en que los estudiantes pueden aprender, es decir, cómo nosotros podemos desarrollar diferentes tipos, estrategias, diferentes formas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Y es diferente a la pedagogía porque la pedagogía es el cómo yo llego a realizar una clase o a dar un conocimiento. Entonces la didáctica se enfoca más en encontrar el porqué. Y es una ciencia que se enfoca en eso, en estudiar el porqué de un aprendizaje y cómo se lo puede fortalecer. ¿Qué cree usted que le aporta la didáctica como ciencia a su labor? La didáctica como ciencia me aporta el reflexionar sobre mi labor docente, identificar y reevaluar las estrategias que utilizo para fortalecer esos conocimientos de mis estudiantes, para garantizar la adherencia de mis estudiantes a mis clases, a mis cursos, puesto que si las clases, si no empleo estrategias didácticas, pues para ellos pueden ser clases aburridoras o no solamente en la clase, sino en la forma como nosotros desarrollamos materiales educativos. Entonces, es muy importante que los licenciados tengan en cuenta esta ciencia para desarrollar pues una mejor prestación de sus servicios, un mejor desarrollo de su actividad como docentes. ¿Cómo cree usted que es más fácil para un estudiante aprender? Considero que es más fácil aprender para un estudiante cuando hay un contexto, ¿no? Cuando hay un contexto, cuando hay una motivación y cuando se adapta los conocimientos hacia el concepto donde está y tratar de facilitarlos, ¿no? Entonces, digamos que descomplejizar lo complejo, en otras palabras, tratar de nutrir en los conocimientos macro, tratar de volverlos más aplicables a la vida
y también que esos conocimientos macros sean de una mayor digestión, por decirlo así, a los estudiantes. Entonces, facilitar los conocimientos. No es tan importante que los estudiantes se aprendan las cosas al pie de la letra, sino que ellos aprendan a emplear esos muchos o pocos conocimientos en sus labores diarias, tanto en los diferentes tipos de educación. ¿Cuáles son los momentos que definen su clase? Bueno, en la clase, bueno, en realidad yo no dicto clase como tal, porque nosotros hacemos lo que son tutorías, pero para planificar una clase considero que los momentos principales son el primero, la revisión, la preparación de la clase. La preparación de la clase es la base, ¿no? Entonces, viene las opciones del maestro de diseñar los materiales educativos, los materiales didácticos, tener muy claro el tema o el conocimiento sobre el cual se va a abordar la clase. Entonces, eso va a una preparación, luego iniciar la clase con un presaber, con unos presaberes, preguntarles a los estudiantes qué es lo que ellos creen o saben sobre ese tema, o iniciar con una dinámica, también puede ser para que una dinámica que rompa el hielo, después desarrollar el tema como tal, desarrollar una temática pero que sea muy participativa, y después pasar a hacer la parte de preguntas por parte de los estudiantes, resolver dudas e inquietudes y se finaliza con algunas conclusiones y también pues puede ser con un ensayo o una tarea que pueda profundizar los conocimientos que se desarrollen en la clase. ¿En base a qué se guía usted para desarrollar o llevar un orden en sus clases y desarrollar los temas? Puede ser en el planeador, ¿no? En el planeador de clases, puede ser también, se puede uno enfatizar en eso, en un planeador de clase, ¿qué más? En las reuniones que se hayan hecho en el aula, ¿no? Con el director en el director del área. También puede ser llevando un cuaderno de notas que me permita pues también mejorar mis clases, ¿no? Porque sí, creo que ese es un ejercicio que que debemos hacer siempre como docentes, y es estar viendo si nosotros estamos o no cumpliendo con nuestras labores. Entonces ahí va la autoevaluación, la reflexión sobre nuestra labor. ¿Otra pregunta, Dana? Sí, señora, ya se la hago. Como docente en ejercicio, ¿cómo define la educación? ¿Cómo defino la educación? Sí, Bueno, señora. yo defino la educación como lo más importante, ¿no? Como un derecho universal que tenemos todos los seres humanos para poder educarnos, y que la educación es la única y la mejor salida frente a romper los círculos de pobreza, frente a la superación de las personas, porque considero que todo se puede hacer con la educación, y que ante todo, pues como docentes tenemos una enorme responsabilidad de realizar pues de ejercer ese derecho a la educación con nuestros estudiantes, cumplir con ello, y pues también sería fortalecer en mi caso, pues la formación de los licenciados con un pensamiento crítico y propositivo que permita generar una educación de calidad y una educación centrada en los contextos. Durante la preparación de la clase, ¿cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta? Para la planeación, la ejecución y la evaluación de la clase.
Los contenidos a desarrollar durante la clase, ¿de dónde son tomados? Tienen que ser tomados siempre de fuentes, no, de fuentes que sean académicas. Por ejemplo, en mi caso sería de la biblioteca de la UNAD, de Google académico y evitar tomar cosas de internet porque no sabemos la veracidad de ellos. Entonces sería la biblioteca de la universidad. Para mí, en el caso pues de otros licenciados, me imagino que la biblioteca del colegio, la biblioteca de la escuela, que sean libros y textos pues que realmente sean académicos. Considera que la empatía es un valor fundamental en el proceso formativo. Claro, totalmente, porque debemos comprender las situaciones que viven nuestros estudiantes en los diferentes contextos. Entonces, no es lo, no, el aprendizaje también tiene que ver mucho con cómo vive ese estudiante. Entonces, no podemos exigirle a un niño que aprenda si llega sin desayunar, si tiene problemas en su casa, si es una persona que tiene alguna diversidad funcional o discapacidad. Entonces, tenemos que ser empáticos y comprender a ese ser humano y tener la habilidad de adaptar los contenidos y los procesos educativos. Para usted, ¿qué habilidades y capacidades y actitudes definen a un buen docente? Bueno, el primero, el que tú acabaste de preguntarme, pues que sea la empatía, la preparación, la disciplina, porque como docentes debemos ser muy disciplinados con nosotros mismos. También tenemos que cultivar la capacidad de autoformación, de aprendizaje autónomo, porque todo va cambiando. Entonces el docente tiene que estarse actualizando, también tiene que ser crítico, propositivo, creativo. La creatividad es fundamental también en un docente. Como docente, ¿cuál es su papel o su labor luego de observar que un estudiante presenta actitudes erróneas dentro del aula de clase Hablar con él. o causadas por problemas en la casa? Pues lo primero es hablar, ¿no? Hablar con el estudiante, preguntar, indagar para comprender la situación. Y dependiendo cuál sea la situación, pues canalizar a los servicios de atención psicosocial, si es en una institución educativa, la psicoorientadora, si es en una universidad, el psicólogo en línea o el psicólogo que esté en el servicio de orientación. Si es algún problema más, entonces activar las rutas, casa de justicia, si es un abuso sexual y demás cosas que pueda tener el estudiante, tratar de activar rutas pues para hacer una atención integral del estudiante. ¿Qué estrategias implementaría si un estudiante de su aula ¿Tuviera qué? una necesidad especial de aprendizaje? Pues cuando nuestros estudiantes tienen necesidades especiales de aprendizaje, se identifica cuál es la necesidad específica. Por ejemplo, en nuestro caso, en la UNAD, si los estudiantes tienen, por ejemplo, discapacidad auditiva, entonces se activa la ruta para que haya el intérprete. Si es un estudiante que tiene algún tipo de discapacidad mental, entonces se hace la evaluación y dependiendo de eso se hace el apoyo con consejería académica y nosotros como docentes adaptamos el currículo, es decir, que el curso se adapta para que tenga mayor facilidad y el estudiante lo pueda realizar sin ningún problema. ¿Cree usted que el juego estimula el aprendizaje de los estudiantes? Claro, claro, porque el juego fortalece el aprendizaje y además no se vuelve tan engorroso trabajar un tema, ¿no? Creemos que cuando aprendemos con unas experiencias exitosas o con cosas que nos llaman la atención, esos aprendizajes son más para la vida, para los estudiantes. De ahí la creatividad del docente.
Como docente activo, ¿cuáles serían sus consejos para mí como docente en formación? La disciplina, ¿no? Fortalecer esa habilidad esa habilidad y ese valor tan importante que es ser disciplinado, y la disciplina empieza con nosotros mismos, o sea, entonces ponerse un orden, aprender a organizarse, organizar su tiempo es fundamental. Entonces la disciplina va a organizar su tiempo, eh, realizar las cosas paso a paso, evitar atrasarse, ¿no? En las actividades, porque igual en el ejercicio docente siempre llegan muchas situaciones para las cuales uno tiene que estar preparado. Entonces, tener plan A, plan B, plan C, porque si yo voy a dictar una clase y en ese día se me fue la luz, entonces tengo que tener preparado otra clase o con el mismo tema, otro instrumento para poder desarrollar la clase. O sea, aprender a enfrentar las diferentes situaciones que se me puedan presentar, estar bien informado, asistir a capacitaciones y cultivar el aprendizaje autónomo. Muchas gracias, maestra María Botina, por su amabilidad, por brindarme este espacio, por brindarme su tiempo, por sus consejos y por su sabiduría. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Chao.